A modo de introducción, hay varias cosas que yo creo que debemos de considerar. Y una de las cosas que yo quiero mencionar es que todos los aspectos espirituales de nuestras vidas, todos los problemas espirituales de nuestras vidas se resuelven en el corazón y no en nuestros sentidos o con nuestros sentidos. Cuando yo digo la palabra corazón, me refiero al elemento espiritual de la imagen de Dios en nosotros. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen espiritual de Dios en nosotros es la que nos conecta con Dios, nos permite relacionarnos con Dios, permite que nos parezcamos a Dios y nos da la opción de vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. En muchas ocasiones llamamos esa entidad espiritual o esa imagen de Dios en nosotros el corazón. En otras ocasiones la llamamos el alma. En otras ocasiones la llamamos nuestro espíritu. Y en muchas ocasiones la Biblia la llama nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo dice en una ocasión que seamos transformados a través de la renovación de vuestra mente. Todas estas imágenes describen lo mismo. Nosotros tenemos un espíritu en nosotros. Tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y esa imagen está integrada con nuestros cuerpos y nos convierten en seres humanos. El apóstol Pablo describe esta unión del Espíritu de Dios o esta unión de la imagen de Dios con nuestros cuerpos como un tesoro en jarras de barro. Un tesoro en jarras de barro. Quiere decir que el tesoro sería la imagen de Dios y las jarras de barro serían nuestros cuerpos que fueron creados del polvo de la tierra. Pero como todo tesoro, lo que contiene el tesoro es temporero y es desechable. Pero el tesoro es permanente y es eterno. Cuando nosotros hablamos de un regalo, digamos, que yo le compre a Iris una sortija de oro, un anillo de oro. Cuando voy a la joyería, el joyero o la persona que me atiende, después que me quita el dinero, agarra el anillo y lo pone en una cajita pequeñita, bien bonita, bien adornada, para que yo no me sienta mal por el costo del anillo. Entonces me entrega la cajita, pero la cajita no es el tesoro. La cajita no es importante. La cajita contiene el tesoro. Y el tesoro no se va a saber cuán valioso es hasta después que yo le entregue la cajita a Iris y ella la abra y encuentre el anillo de oro. Una vez el anillo de oro es revelado, ella se pone el anillo y la cajita es desechada. Nosotros tenemos un tesoro guardado en jarras de barro. El tesoro no es la jarra de barro, sino que el tesoro es el anillo o la imagen de Dios que está en la jarra de barro. Pero fíjense, hermano, lo que sucede. Cualquiera que haya sido el precio que yo pagué por el anillo, se convierte en insignificante una vez ella recibe el anillo y entonces ahora le amarra una definición espiritual o un valor espiritual al anillo. Y ese valor espiritual que ella le da al anillo no tiene precio, porque es un valor interno que ella le da al anillo. El evento se convierte en algo simbólico, en algo que no se puede medir con el dinero. Y no importa lo que yo haya pagado por el anillo, el valor que ella le da al recibir el símbolo es mucho más grande que lo que el anillo costó.
Porque lo que costó el anillo, en términos de su valor de dólares, es algo que nosotros podemos contar, es temporero y es pasajero. Pero una vez nosotros le damos un valor espiritual a algo, a algún evento o alguna situación, ese valor espiritual cobra entonces un valor eterno que no tiene precio. El precio de la sortija tenía un valor temporero y puede ser reemplazado. Pero el valor emocional del momento es espiritual y es eterno. Como todos los eventos espirituales que nos elevan y que nos conectan con Dios, nos cambian en la forma en que nosotros miramos aún a nuestras propias vidas. Si yo pudiese extender esta analogía un poco, yo podría decir que el sufrimiento físico de Jesús en la cruz, que es una cruz física, la muerte de Jesús en la cruz y su entierro en una tumba física, y la resurrección de Jesús con su cuerpo, que es una resurrección física, no pagan el costo o el valor de la vida eterna que nosotros experimentamos. En otras palabras, el Señor paga por nuestras vidas, pero el valor que eso tiene para nosotros es más grande que la muerte de Cristo mismo. Por eso es que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, por el gozo que iba a experimentar después cuando nosotros fuésemos resucitados de entre los muertos. La imagen de Dios, yo voy a llegar a un sitio ya mismo, no se desesperen. La imagen de Dios es el tesoro. La imagen de Dios es el tesoro y nuestros cuerpos son nuestras jarras de barro. Pero ocurrió algo en el huerto del Edén que fue súper espectacular. Allí en el huerto del Edén Dios crea el muñeco de barro y entonces respira al muñeco de barro y de una forma mágica, maravillosa, milagrosa e increíble, la imagen de Dios queda impregnada, queda amarrada, queda unida, queda integrada con el cuerpo. Y ahora nosotros vivimos de tal manera que en nuestra vida espiritual la podemos experimentar en nuestros cuerpos y nuestras experiencias físicas las experimentamos en nuestra vida espiritual. En la dificultad que nosotros tenemos como cristianos es que a veces no sabemos distinguir el valor de la imagen de Dios en nosotros y lo confundimos con el valor que tiene la jarra de barro. Y vivimos para satisfacer la jarra de barro y no para elevar nuestra vida espiritual delante de Dios. La imagen de Dios está en nosotros y está entretejida con nuestros cuerpos físicos y nosotros experimentamos la vida a través de nuestros sentidos físicos y cuando experimentamos la vida a través de nuestros sentidos físicos tenemos una reacción espiritual. O cuando experimentamos algo espiritual tenemos una reacción física. Por ejemplo, ¿alguna vez usted ha estado ansioso o deprimido? A veces está ansioso, está deprimido. Usted sabe que si una persona se pone ansioso o se pone deprimido, varias cosas pueden ocurrir. A veces se sudan. Eso es una respuesta física a una situación espiritual. En otras ocasiones le da dolor de cabeza. Eso es una respuesta física a una situación espiritual. En otra ocasión le pueden surgir úlceras. Eso es una respuesta física a una situación espiritual. Porque nuestros cuerpos y nuestros espíritus están tan integrados que se nos hace difícil experimentar uno sin experimentar el otro. ¿Alguna vez usted ha estado en un sitio y alguien comienza a hablar de ir a comer costillas a la barbecue? Rápido la boca se le moja de agua a uno. Rápido las glándulas salivales empiezan a moverse. Todavía no hemos visto las costillas. Todavía no estamos ni siquiera cerca del restaurante. Es más, no teníamos ni planes de ir al restaurante, pero tan pronto nos mencionaron las costillas a la barbecue, empezamos a reaccionar. Y fue con unas frases espirituales. Pero físicamente comenzamos a tener una reacción en nosotros. Así que cuando nosotros empezamos a hablar acerca de nuestra vida espiritual y de nuestra vida física, yo les puedo decir a ustedes que
en esa dicotomía humana, nosotros vamos a sufrir depresiones, vamos a sufrir dolores físicos y lo vamos a experimentar en ambos lados. Porque vamos a tener una reacción espiritual a nuestra experiencia de vida. Si una persona está teniendo depresiones o está teniendo ansiedades, ya hemos dicho que la depresión y la ansiedad es falta de gozo. Cuando hay ausencia de gozo, hay depresión y hay ansiedad. Nosotros podemos recibir gozo a través de la transformación de nuestras mentes. Podemos recibir gozo a través de la confesión de las 3 palabras que yo le mencioné anteriormente. Podemos recibir gozo cuando en nuestra relación con Dios tenemos ahora nuestra imagen de Dios en una congruencia con nuestra relación con Dios. Mientras más desconectados estamos de Dios, más grandes son los chances de que tengamos depresiones, ansiedades y problemas emocionales. Mientras más cerca estamos de Dios, mejores son nuestras oportunidades de sobreponernos a esos problemas espirituales. Amén. Así que estoy llegando por ahí a un sitio. Ya llegamos ya mismo. Amén. Estas reacciones son inevitables. Son inevitables. Porque en el momento que uno recibe un golpe o recibe una situación, una dificultad, en ese momento vamos a tener una reacción espiritual o emocional. En el momento que recibimos una información emocional o espiritual, en ese momento también vamos a tener una respuesta física a nuestras vidas. Esta conexión es tan y tan integrada que cuando la Biblia se refiere a la vida pecaminosa de los seres humanos, la llama la carne. No porque nuestro cuerpo físico sea el que tiene deseos de pecar o porque tiene el deseo de rebelarse, sino porque nuestra rebelión espiritual siempre se manifiesta en nuestros cuerpos físicos. Así que nuestra vida espiritual tiene 2 problemas. Uno es que tenemos la imagen de Dios en nosotros, eso es una bendición, pero es un problema porque cuando rompemos nuestra relación con Dios, esa misma imagen ahora comienza a vivir o desea vivir para nuestras pasiones y deseos y ponemos a riesgo nuestra intimidad con Dios. ¿Sí? Yo estoy entrando aquí en una situación profunda, ¿no? Y vamos a cogerlo, estamos diciendo profundo. Porque estamos hablando de algo bien importante. Y bien importante. De todas las experiencias humanas que nosotros vamos a tener, el perdón es una de las más difíciles. Y por eso yo quiero entrar en este proceso de hablar acerca de cómo la carne, lo que llamamos la carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, todo tiene el mismo sentido. Por eso queremos hablar un poco acerca de cómo es que nosotros experimentamos esta vida. La carne, como le digo, es una referencia a unas actitudes espirituales que quieren vivir separadas de Dios y que quieren experimentar la vida desde la perspectiva del placer físico y de las pasiones físicas. Esa es la diferencia. Bueno, de hecho, cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de nuestras propias vidas, nosotros no podemos entender a Dios ni las cuestiones de Dios aparte de nuestra imagen de Dios en nosotros. No podemos. Es más, mire, la mayor parte de nosotros nos dimos cuenta que estábamos vivos cuando tenía como 3 o 4 años. O sea, ya llevábamos 4 años en la tierra cuando empezamos a darnos cuenta, espérate, yo estoy vivo. Empezamos en otras palabras, a estar conscientes de nosotros mismos. Y cuando usted empieza a hablar con los niños, usted comienza a darse cuenta que muchos de los conceptos que nosotros hablamos como gracia, perdón y amor, ellos no lo entienden. Ellos entienden cuando le damos un ejemplo, o cuando le damos una idea, cuando le damos un concepto, cuando le mostramos algo físico para que ellos entiendan la conexión espiritual. Por ejemplo, ustedes saben que los niños, cuando tienen 4, 5, 6, 7 años, son bien egoístas con sus juguetes. Viene otro niño a la casa y tienen 50 juguetes, pero el otro niño no puede tocar ninguno. Entonces los padres le dicen al niño de la casa, le dicen,
Si compartes los juguetes con tu amiguito para que juegue con él un ratito, te vamos a dar un dulce. El niño no entiende que le estamos enseñando a cómo ser un niño de gracia y que aprenda a compartir. Él entiende, yo tengo que dejar a que otro que juegue con mis juguetes, pero vale la pena porque me van a dar un dulce después. Hasta los 12 años, así es como vivimos nosotros, de una forma concreta. No entendemos la separación de lo espiritual de lo físico y siempre vemos que algo tiene que venir de acuerdo para mí para que yo pueda estar tranquilo. Debe de darme algo. De hecho, quizás esta situación pueda funcionar todavía en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras relaciones con amistades. ¿Y cómo funcionaría en nuestros matrimonios y en nuestras familias y en nuestras relaciones con nuestras amistades si aprendemos a ser gente de gracia los unos con los otros, a tener compasión con los unos con los otros? A lo mejor mi compañero, mi compañera, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi primo, mi tío, me pueda responder con un acto de gracia. Y los dos podemos ser más felices. Los niños lo aprendieron temprano y nosotros los adultos lo olvidamos cuando los convertimos 13, 14, 15 y después no damos cuenta que en esa relación hay un dame y yo te doy. Un dame y yo te doy. Un intercambio. Déjeme decir un secreto. Nosotros no podemos resolver nuestras depresiones y ansiedades hasta que reconciliemos la imagen de Dios en nosotros con Él. No vamos a poder resolver nuestras depresiones y ansiedades hasta que reconciliemos la imagen de Dios en nosotros con Dios. Porque mientras estemos tratando de vivir de una forma contraria al carácter de Dios o de una forma contraria a la imagen de Dios en nosotros, vamos a estar en una tensión que no podemos resolver. Por eso es que la Biblia nos habla y nos enseña que estos conceptos que a veces son difíciles para entender, los ilustra con historias. Los ilustra con eventos, con momentos. Por eso es que a mí me gusta hablar de muchas historias. Yo digo historias todo el tiempo. Historias todo el tiempo porque las historias ilustran estos eventos en la vida de nosotros. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que en una ocasión al Señor le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? El Señor dice, ama a Dios y a tu prójimo. Y uno le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le da la historia del buen samaritano. Y la historia del buen samaritano todos la conocemos. El hombre está caído en el camino, el otro viene y lo agarra, lo ayuda, le paga todo y lo cuida. Y el Señor le dice, ve tú y haz lo mismo. Ese es amor al prójimo. La historia ilustra algo que las palabras quizás no pudieron haber explicado. Pero cuando tú ves la historia en acción, dices entonces, ok, eso es lo que el Señor quiere decir. Nosotros leemos y entendemos las escrituras de esta manera. Nosotros podemos decir, si amar al prójimo puede ser no causarle daño al prójimo, porque a mí no me gusta que me hagan daño. No puedo causarle dolor al prójimo, porque a mí no me gusta que me causen dolor. Debo mostrarle misericordia y amor y gracia al prójimo, porque a mí me gusta que me muestren misericordia, amor y gracia. Pero si no tenemos un ejemplo, si no tenemos una forma en que eso se manifiesta, a veces se nos hace difícil entender cuál es el mensaje que el Señor tiene para con nosotros. Estamos hablando de la diferencia entre nuestra vida espiritual y nuestra vida física, de la imagen de Dios en nosotros con nuestro cuerpo físico. Fíjense que Dios nos crea a nosotros de una forma integral, una entidad integral. Pero eso no quiere decir que nosotros vivimos en una sola dimensión. Vivimos en dos dimensiones. Experimentamos el mundo desde una forma física, pero experimentamos a Dios de una forma espiritual porque Dios es espíritu.
Y si la imagen de Dios está en nosotros, eso quiere decir que nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra autoconciencia, nuestra conciencia del resto del mundo nos permite a nosotros tener empatía para los demás, nos permite a nosotros tener compasión para los demás, nos permite a nosotros conectarnos con los demás. Todo eso ocurriendo al mismo tiempo. Ocurriendo al mismo tiempo. Dicho eso, nuestra vida espiritual en esta tierra está envuelta en relaciones con otras personas que también tienen la imagen de Dios en ellos. Y nosotros tenemos que aprender a ver la imagen de Dios en las demás personas. Aprender a ver los dolores que los demás sienten, porque nosotros también los hemos sentido, esos mismos dolores. Así que cuando nosotros hablamos de conectarnos con los demás, queremos hablar de relaciones íntimas, de amistades íntimas que sean espirituales en su naturaleza, pero sabemos también que cuando nos conectamos con otras personas siempre corremos el riesgo de ser ofendidos y que experimentemos dolor. Y es ahí, precisamente ahí, en ese momento, donde el elemento espiritual del perdón hace su aparición. Es ahí donde nos arriesgamos a sufrir, a dolernos, donde nos arriesgamos a que nos ofendan. Es precisamente ahí donde el perdón entra en acción o debe de entrar en acción. Por eso es que el perdón a veces es tan difícil. El perdón es difícil porque si yo le hago a usted un acto de gracia, le doy un regalo, o le hago un favor, yo me puedo sentir en el momento bien por ese favor que yo le hice. Porque quizás mañana usted me haga un favor a mí, o quizás mañana usted le dé una buena palabra de mí a otra persona, o me recomiende para un trabajo. Y yo puede que reciba alguna forma de paga o de respuesta al favor que yo le hice. Pero el perdón es diferente. El perdón es único. Porque el perdón dice que yo tengo que tomar una acción a favor suya después que usted me dañó a mí. Y esa acción de perdón no tiene forma de recibir paga de regreso. Cuando el Señor envía a Jesucristo a morir por nuestros pecados, Él viene y Él sufre en su cuerpo físico. Él se entrega a sí mismo para que Dios nos pueda perdonar. Oiga, hermanos, cuando Dios nos perdona, no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar de regreso el perdón que Dios nos da. Ese es el problema de perdonar y al mismo tiempo es la bendición de perdonar. Es un aspecto espiritual que es único en la experiencia humana. Es único aún en la experiencia de Dios mismo. Porque cuando nosotros aprendemos a perdonar a la otra persona, cuando aprendemos a vivir con la otra persona sin necesidad de deseos de venganza o de hacerle ver sufrir como yo sufrí, eso no puede pagarse para atrás. Y el perdón es quizás la única acción de nosotros, la única acción espiritual de nosotros que no puede ser reciprocada. Porque yo le puedo hacer a usted un favor y usted se le puede olvidar. Y yo me puedo olvidar del favor porque no era nada importante, fue un favor que yo le hice. Pero cuando uno tiene que perdonar, el evento que me causó daño está presente conmigo desde el momento que ocurre hasta el momento que yo muera. Y sin embargo, Dios nos pide que perdonemos. Dios nos pide que aprendamos a sobreponernos a la ira, al enojo, al desengaño, a la mentira, al dolor, y que aprendamos a vivir en paz con el prójimo para reconciliar la imagen de Dios que está en nosotros con Dios. Estamos hablando de cosas bien profundas, ¿verdad?
Por eso es que el perdón cae en una categoría completamente diferente. Y por eso es que el perdón, las únicas personas que pueden realmente perdonar legítimamente somos nosotros los que hemos creído en Cristo. Porque somos nosotros los que estamos buscando reconciliar la imagen de Dios en nosotros con el Espíritu de Dios que nos fue dado en el momento que creímos. Yo estoy haciendo un reto grande a ustedes. Yo estoy haciendo un reto grande. Y yo les aconsejaría que no faltaran en las próximas secciones. Nosotros podemos arrepentirnos de haber hecho un daño a los demás, pero el perdonar el daño que otro nos ha hecho a nosotros está completamente en un ambiente diferente. Porque nosotros vivimos el daño, lo recibimos, nos dolió, nos molestó, nos dañó, nos causó problemas. Imagínense ustedes que usted va aquí al mall y usted estaciona su carro ahí en el mall y usted entra a Macy's a comprar, qué sé yo lo que usted va a comprar, y allá entró a comprar y al salir muy contento con sus dos bolsitas en la mano, con la cartera al hombro, si es mujer, en el bolsillo si es hombre, y sale afuera y de momento busca dónde está su automóvil y su automóvil desaparecido. Lo primero que ocurre es, yo no puedo creer que mi automóvil se desapareció. Alguien se lo llevó. Y entonces empezamos a tener unos sentimientos. Primero, no lo creo. No lo creo. Eso es un sentimiento espiritual. Segundo, lo niego. Esto no puede haber ocurrido. Otro sentimiento espiritual. Tercero, me enojo. ¿Quién rayo hizo esto conmigo? Otro sentimiento espiritual. Entonces ya estamos teniendo problemas. Finalmente nos damos cuenta de que el carro sí se lo robaron y tenemos que buscar a la policía para hacer los arreglos con el seguro. Ahora imagínense ustedes siendo Dios. Alguien les roba el carro y usted, en lugar de llamar a la policía, va a buscar al ladrón para perdonarle el que le haya robado el carro. Imagínense la clase de valor interno que debemos de tener, del coraje interno, de la fuerza de carácter interna para ir a decirle a la otra persona, voy a perdonarte el que me hayas robado el carro y lo hayas destruido, lo hayas vendido a otra persona. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a tomar esa acción de perdonar a otra persona? Este es el problema con el perdón y termino hoy aquí con mi introducción. Empezamos la semana que viene con la otra parte. Este es el problema del perdón. El perdón solamente se puede hacer o puede ocurrir cuando alguien nos ha dañado a nosotros. Nosotros podemos hablar de perdón, nosotros podemos hablar de gracia, podemos hablar de amor y podemos hablar de un sinnúmero de cosas, pero muchas de todas esas cosas ocurren donde no ha habido ninguna clase de daño, no con el perdón. El perdón solamente ocurre cuando el daño ya ocurrió. Si el daño no hubiera ocurrido, el perdón no era necesario. Pero como el daño ocurrió, entonces el perdón es necesario. Nuestra opción es la de perdonar, no la de vivir con ira, no la de vivir con ansiedades, no la de vivir con miedos, no la de vivir airados, no la de vivir pensando en venganza, no la de vivir en cómo yo puedo hacer que la otra persona sufra igual que yo. El perdón requiere que nosotros enterremos y hagamos desaparecer el daño que se nos hizo. Y por eso es que el perdón es tan difícil. Durante las próximas, qué sé yo cuántas semanas, vamos a hablar de la definición del perdón. Yo quiero compartir con ustedes ejemplos de la actitud de Dios en el perdón.
Y también quiero compartir con ustedes algunas aplicaciones prácticas que el Señor nos da para aprender a perdonar. Pero la conclusión se la voy a dar todos los domingos que yo hable con este tema. Esta conclusión. Y estas son dos conclusiones que las vamos a hablar por el resto del tiempo que estemos hablando del tema. Primero, el perdón es una actitud que es movida por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. El perdón es una actitud que es movida por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Dicho de otra manera, sin amor o sin el amor de Dios en nuestra imagen de Dios en nosotros, el perdonar no es posible. Por lo tanto, si queremos perdonar a los demás, tenemos que permitir que el amor de Dios fluya en nosotros para nuestro pueblo. La segunda conclusión, y es que la habilidad de perdonar es intrínseca y esencial para todos aquellos que estamos en Cristo. Porque la opción de no perdonar es la ira, el resentimiento y la venganza. Y nosotros como creyentes en Cristo no tenemos la ira, el resentimiento y la venganza como opciones. Así que nuestra opción es la de perdonar. Por lo tanto, si vamos a reganar la integridad de la imagen de Dios en nosotros, el perdón es un imperativo cristiano. Amén. Damos gracias a Dios por este día y por escuchar ustedes mi introducción. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición hoy y pedimos que tú nos guíes en todas nuestras acciones. Señor, perdona nuestras ofensas. Lo decimos con facilidad y a veces no entendemos el daño que hicimos a nuestra relación contigo. Pero aún así, Señor, tú ofreciste perdón porque tú eres un Dios de gracia y de misericordia. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.